Bueno, continuamos con el teórico. Para finalizar el capítulo de intubación oro y nasotraqueal, nos quedó un poco cortado. La intubación nasotraqueal es un procedimiento, como ya les había mencionado, que se realiza en bloc generalmente y es muy parecido a la orotraqueal, solo que una vez que la sonda pasa por las fosas nasales y las coanas, con una pinza especial la ayudamos a través de la cavidad bucal para que llegue hasta la. Bueno, finalizando este primer capítulo, tenemos el primer CD, primer álbum de Manu Chao como solista, que se llama Clandestino, que fue publicado en el 98 y que fue uno de sus mayores éxitos y como se dio a conocer a nivel mundial. Y bueno, las características o la particularidad que tiene este álbum es que fue grabado en diferentes países con un estudio portátil. Y bueno, se los recomiendo mucho si no lo escucharon. Bien, mm, con respecto al capítulo 3, la traqueotomía. La traqueotomía consiste en realizar una solución de continuidad entre la piel y la tráquea, ¿verdad? Un corte a nivel de la tráquea. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar esto? Pacientes ventilados más de 21 días, imposibilidad de manejo de secreciones y obstrucción de la vía aérea superior. Reperes de superficie. Acá tenemos un cuello visto de frente donde se observa claramente los músculos esternocleidomastoideos, el hueco supraesternal, cartílago tiroides con la eminencia o nuez de Adán, cartílago cricoides y el inicio de la tráquea. Bien, ¿cómo es la técnica? Hay dos tipos de traqueotomía, las que se hacen de manera coordinada, es decir, por ejemplo, cuando pacientes tienen más de 21 días de ventilación, que ya no se puede mantener el tubo endotraqueal y hay que continuar con otras medidas, o las que se hacen de emergencia. Cuando se hacen de coordinación, las incisiones de la traqueotomía son horizontales y cuando se hacen de emergencia son verticales. Entonces, de la técnica, vamos a hacer una incisión más o menos 2 centímetros por arriba del hueco supraesternal. Vamos a disecar los planos superficiales y los músculos infrahioideos hasta llegar a la glándula tiroides. Vamos a seccionar la glándula y hacer puntos hemostáticos del istmo para exponer el segundo y tercer anillo traqueal. ¿Por qué esto? Como ya saben, la glándula tiroides es una glándula muy vascularizada y si nosotros la cortamos y no hacemos puntos hemostáticos, es decir, no cohibimos ese sangrado, puede generar una complicación grave y un sangrado grave. Bueno, y por último vamos a obtener la apertura de la tráquea. Entonces, acá tenemos la primera imagen, en rojo el hueco supraesternal, vamos a ir a realizar una incisión más o menos 2-3 centímetros por arriba del hueco, vamos a disecar los planos superficiales hasta encontrarnos con la glándula, como vemos aquí, con el istmo de la glándula, que lo vamos a seccionar y vamos a dar puntos hemostáticos para cohibir el sangrado. Y luego vamos a realizar una incisión o la apertura de la tráquea, como vemos en la imagen. Acá tenemos la tráquea con diferentes tipos de incisión, forma rectangular, más vertical y circular. Y luego lo que vamos a poner en la incisión es esta cánula, que es una cánula de traqueostomía, que tiene la cánula, el orificio por donde va a salir el aire y estas dos alitas donde lo vamos a suturar a la piel. Esta es la imagen real de la tráquea de un paciente. Acá un paciente con traqueostomía, ven que tiene el tubo que va directo a la vía aérea y permite respirar y eliminar secreciones. Y con estas cuerditas se va a fijar al cuello. Aquí tenemos otra imagen. Este es otro álbum de Manu Chao que está muy bueno, que se llama Próxima Estación Esperanza. También se lo recomiendo.
Y para continuar el teórico vamos a seguir con el cuarto capítulo, que es abordajes de la membrana cricotiroidea. Vamos a hablar un poco de la cricotiroidotomía, que es una maniobra de salvataje, es de las que ven en las películas. Las indicaciones para realizar esta maniobra son obstrucción de la vía aérea proximal a la subglotis, ¿sí? Con insuficiencia respiratoria, en la que no podemos realizar, en los pacientes que no podemos realizar una intubación orotraqueal y que pensamos que la traqueotomía, que sería la segunda opción, va a ser lenta o va a ser dificultosa y necesitamos solucionar ya la vía aérea porque si no el paciente se muere. Entonces, por esto es una maniobra de emergencia porque hay que hacerla rápidamente y es necesario, después de hacer esta maniobra, realizar una intubación o una traqueotomía arreglada en las primeras 24 horas para evitar complicaciones como son la estenosis, es decir, la estrechez de la glotis y subglotis. Con respecto a la anatomía de superficie, ¿qué vamos a tomar como reper? La prominencia tiroidea o nuez de Adán. La membrana cricotiroidea es la membrana que se va a extender entre el cricoides y la prominencia tiroidea. Si ustedes deslizan su dedo índice a nivel de la laringe, se van a encontrar con la prominencia tiroidea y inmediatamente una depresión seguida por otra eminencia, y esa depresión es la membrana cricotiroidea. Acá tenemos un esquema anatómico donde vemos el cartílago tiroides, perdón, el cartílago cricoides y en el medio la membrana cricotiroidea donde vamos a realizar la punción. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar una jeringa, ¿sí? Con una aguja y una cánula número 12 o 14 y esta cánula va a estar conectada a la jeringa que va a estar llena de agua, y luego a la misma sonda que utilizamos en la intubación orotraqueal. Rápidamente, ¿cuál es la técnica? Vamos a tener el paciente en decúbito supino con el cuello expuesto y extendido. Vamos a identificar las referencias anatómicas que ya mencionamos, cartilagotiroides, cricoides y membrana cricotiroidea. Vamos a realizar infiltración con un anestésico en la piel y vamos a atravesar la membrana cricotiroidea para también anestesiar la vía respiratoria y suprimir el reflejo de la tos. Vamos a fijar el cartílago tiroides con el primer y tercer dedo de la mano no dominante, dejando el segundo dedo libre para localizar la membrana cricotiroidea. Vamos a pasar una cánula intravenosa unida a una jeringa llena de solución salina, de suero, y vamos a puncionar la membrana cricotiroidea dirigiéndola con un ángulo caudal a 45 grados. Vamos a tirar del émbolo de la jeringa, es decir, a realizar presión negativa a medida que avanza la aguja, siempre avanzamos aspirando, y cuando aparecen las burbujas de aire en el agua, quiere decir que entramos en la vía aérea. Avanzamos la cánula, retiramos la aguja y dejamos solo la cánula y lo conectamos a la ventilación. Bueno, este es un esquema, aquí tenemos el cuello del paciente con los reperes que ya mencionamos, tiroides, cricoides y aquí la membrana, y vamos a funcionar con un ángulo de 45 grados. Aquí vemos que llegamos inmediatamente a la vía aérea y tenemos nuestra jeringa prellenada con suero, entonces cuando vamos funcionando vamos aspirando a la vez y cuando aparecen las burbujitas de aire quiere decir que penetramos a la vía aérea. Y así realizamos la maniobra. Bueno, esta es una película muy interesante que se llama Princesas y de la cual Manu Chao realizó parte de la musicalización, una canción muy especial que se llama Me llaman Calle y que ganó premio Goya a Mejor Canción Original. También se las recomiendo. Para finalizar el teórico vamos a hablar de un caso clínico, ¿sí? Para aplicar los conocimientos obtenidos. Tenemos un hombre de 56 años como antecedentes personales, es hipertenso, diabético, dislipémico, fumador, o sea que tiene todos los factores de riesgo cardiovascular, y es traído por la unidad de emergencia móvil porque presentó un paro cardiorrespiratorio en la vía pública. Lo reanimaron con un tiempo total de reanimación de 30 minutos
y en el escenario, en la vía pública mismo, se realizó la intubación orotraqueal y se conectó a asistencia respiratoria mecánica, que en este caso fue un AMBU. Se realizó un electro que evidenció un infarto anterolateral como causa del paro cardiorrespiratorio y se los traen a ustedes que están en puerta de emergencia o que están en una unidad cardiológica o donde sea. Del examen físico de este paciente destaca que está nubilado, sin sedación, no responde al estímulo, satura 80%, tiene una presión arterial de 120/80, un relleno capilar adecuado, tiene un ritmo regular de 70 ciclos por minuto, no tiene soplo y el examen pleuropulmonar es muy dificultoso porque el paciente además es obeso, hay mucho ruido en la emergencia, no lo pueden ocultar bien. Pero lo que destaca de este examen físico es que el paciente no tiene un shock, o sea, está hemodinámicamente estable, pero sí llama la atención que por más de que el paciente está intubado, ventilado, o sea, nosotros tenemos la vía aérea controlada, tiene una saturación de 80%, cuando sabemos que la saturación normal es por arriba de 95, y en los pacientes en los que tenemos asegurada la vía aérea, generalmente esperamos encontrar una saturación 98, 99, hasta 100%. Les muestro el electrocardiograma nomás para que se vayan familiarizando, que acá lo que evidencia es un infarto con ST, un infarto en la cara anterior. Y la placa de tórax lo que nos muestra es esto. Tenemos la sonda orotraqueal, que nosotros habíamos dicho que tenía que quedar por encima de la carina traqueal, y acá vemos que está muy metida y que está localizada en el bronquiofuente derecho, y que lo que nos deja el pulmón izquierdo sin ventilar y por esto probablemente sea la desaturación del paciente. La intubación selectiva del bronquiofuente derecho es una complicación frecuente y esto se da por las características de la vía aérea. Ya sabemos que la dirección de la tráquea se continúa con la dirección del bronquiofuente derecho, entonces si yo introduzco demasiado el tubo probablemente vaya para el bronquiofuente derecho. Esto produce que se hipoventile el campo pleuropulmonar no ventilado, en este caso es el izquierdo, y la solución a este problema es retirar el tubo y volver a comprobar la ventilación, ocultando los dos campos pleuropulmonares y realizando una radiografía de tórax de control. Para finalizar, el último álbum de Manu Chao, que se llama La Radiolina, que en italiano significa la radio pequeña, y bueno, este álbum hace bastante alusión a sus principios, que no son muy convencionales, y al discurso político que tiene este artista, que ya les digo, que vale la pena escuchar. Muchísimas gracias.